Bien, entonces hoy nos toca hablar acerca de la inspiración de la Biblia. Presten mucha atención en este punto, porque yo sé que muchos, esto va a ser como un repaso, pero está en la lección. Yo sé que para algunos va a ser nuevo. Cualquier hermano que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, puede levantar la mano y hacerlo, ¿ok? Porque este punto es muy importante. Esto es algo que debemos de tener en nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Jesús dijo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es muy importante. Y vamos a ver esto de la inspiración de la Biblia. 2 Timoteo 3:16. Lo subrayado es, toda la escritura es inspirada. Y vamos a ver esta palabra. Inspirada por Dios. ¿Qué significa? Que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Es Dios. Dios es el autor. Entonces, para comprender el resumen, para comprender todo el contexto del Antiguo Testamento, o de toda la Biblia, o lo que Dios abarca en su tema principal, que es Redentor, en todos los preparativos, en toda la simbología, en toda la profecía, en todo esto hay que entender, hay que comprender y grabar en el corazón que Dios es el principal, pues Dios es el autor, no el principal. Dios es el autor de la Biblia. Entonces, Él habló por medio de los escritores de la Biblia. Entonces, podemos creer todo lo que la Biblia dice porque su autor es Dios. Entonces, muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Okay, ¿qué puedes entender por ese versículo? Algo muy importante, con mansedumbre y reverencia. No para discutir de que yo sí estoy en la doctrina, que no. Es para comprender, para entender lo que la Biblia dice, estar preparado. Pero siempre dice la Biblia aquí, mansedumbre. Respete la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No vamos a interponer sobre otros. Sé lo que ellos piensan. Yo pienso lo que la Biblia dice y hablo lo que la Biblia dice a todo el que me demande razón de la esperanza que hay en mí, que es Cristo, a quien yo morí, por quien Él murió por mis pecados, a quien yo también me considero muerto, a quien yo tengo que dar testimonio de vida, a quien yo tengo que rendir comunión. Entonces, por ello, es importante que si entendemos esto, Dios, como su autor, Él habló por medio de los escritores de las Sagradas Escrituras. Entonces, acerca de la inspiración de la Biblia, vamos a ver mucho de esto, ¿ok? Bien, la inspiración, aquí no hay una palabra griega, podemos describirla como la entrada del aire a los pulmones. Usted no está viendo eso, solo usted respira, ¿ok? Es decir, soplada por Dios. La palabra griega es pseuteneustos, que consta de dos palabras. Deus, que es Dios, y neo, que es respirar. En todo en sí, la palabra griega de lo que es pseuteneustos es respirar, soplar duro. Entonces, Dios mismo ha soplado, ha inspirado la palabra de Dios y utilizó a varios escritores, aproximadamente 40, para que él darle las ideas y ellos solamente escribieran, porque él era el autor. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a buscar 2 Pedro 1, 19 al 21. 2 Pedro 1, 19 al 21 está al frente. Me busca por favor Efesios 3:3. 2 Pedro 1, 19 al 21, acerca de la inspiración de la Biblia. Recuerda, soplar, es el soplo de Dios. Bien, este es muy importante. Creo que 2 Pedro 1, 19 al 21 nos da a nosotros un amplio panorama acerca de la inspiración. Miren, vamos a mostrarlo de esta manera. Primero, Dios le dio la Biblia al hombre por revelación. Entonces, ¿qué es revelación? Dios comunica una verdad antes desconocida. Efesios 3:3, ¿qué es misterio? Exacto, y mira lo que dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué por? Revelación. ¿Y qué es revelación? Dios, ¿qué? Comunicando una verdad antes desconocida. ¿Y qué dijo Julio que era misterio?
algo que no se sabe. Entonces dice la Biblia en Efesios 3 que por revelación, o sea, que porque Dios estaba comunicando una verdad antes desconocida, le dio al apóstol Pablo, o sea, un misterio, como lo antes lo he escrito brevemente. Entonces Dios, recuerden que Dios le dio la Biblia al hombre por revelación. No es, ahorita no estamos en el punto de inspiración. Ahora mire, y por inspiración que Dios registra su verdad. ¿Por qué? Porque Dios es el autor. Entonces, para poder entender la síntesis, el resumen, lo declarado por Dios, lo que Dios explica, lo que Dios desea, en un pacto, un acuerdo, en un conocimiento de parte de Él hacia el hombre, pues lo ha comunicado a través de la Biblia. Nadie aquí, a ver, 1 Pedro 1, 8 y 9. ¿Quién pudiese saber que Dios existe? ¿No? Pero mire lo que la Biblia nos enseña. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es el Dios a través de su palabra que nos enseña. Es más, nosotros fuimos convencidos de pecado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Usando 2 Pedro 1, 19 al 21, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué dice? Por voluntad humana. O sea, nunca, la Biblia no viene de los hombres. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que fue registrado por los hombres. Y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Nuevamente, ¿qué es inspirado? Amén. ¿Qué me puede decir? ¿Están entendiendo? ¿Están apuntando? ¿Qué es inspirado? Sí. Entonces, ¿por quién? Por Dios. Bien. Entonces, inspirado, mira lo que dice aquí. El Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ok? Seguimos. Aquí viene un ejemplo en Génesis 2:7. Interesante. Ahí aparece una palabra hebrea que es nafag. ¿Quién me lo lee? Génesis 2:7. Génesis 2:7. Porque miren lo interesante de la palabra de Dios. Lo interesante que aquí dice en Génesis 2:7, cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Verdad? Nosotros somos el soplo de Dios y somos un ser viviente. Ahora mire lo que hizo, según lo que estamos viendo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la espíritu inspirada, o sea, el soplo de Dios también. Hebreos 4:12. Entonces, ¿qué lo hace? ¿Qué hace? ¿Qué lo hace, Julio? ¿Qué lo hace? La palabra. ¿Por qué? Porque es viva. Es el soplo de Dios. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, entender que la Biblia es inspiración de Dios como autor y que ella solita, usted no tiene que añadir, ni quitar, ni agregar, ni ponerle pifia. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella solita hace su obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence a la persona de pecado. El Espíritu Santo convence a la persona de doctrina. El Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, convence que toda la Escritura es inspirada por Dios. Una revelación de Él dada, ¿para quién? Para nosotros. Entonces, si usted se aprende estos puntos importantes, usted puede aplicar correctamente su vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Verdad? Defender con mansedumbre y reverencia todo aquel que le demande, ¿no? La esperanza que hay en vosotros. ¿Quién es? Cristo. Es muy importante para nosotros, amados hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestra regla de fe y práctica. Usted, por eso, Dios prohíbe tajantemente que usted ni le quite, ni le añada nada a esto. Porque el canon bíblico, a través del Espíritu Santo, Dios mismo, y más adelante vamos a ver cómo lo ha hecho, Él mismo ha guardado esto.
¿Quiénes somos nosotros para añadir o quitar? Si la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. ¿Ok? ¿Se entienden estos puntos? Porque es inspiración de la Biblia. Ahora, vamos a ver estas dos acciones de Dios al soplar, que dio vida. Uno, repitiendo, uno al hombre y el otro es su palabra. O sea que así mismo como usted está caminando, así como usted anda, es la palabra de Dios. Es viva. ¿Entiende? ¿Se entiende? ¿Están callados? Es viva y eficaz la palabra del Señor. Bien, entonces si la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, pero muchos hombres fueron utilizados por él como escritores de libros salados. Por esto recalcamos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Aproximadamente cuántos escritores? ¿En cuántos idiomas? ¿Verdad? ¿En cuántos continentes? ¿Cuántos? ¿Qué? Amén. ¿Cuáles son? Hay un ejemplo interesante. Recuerden que, por ejemplo, Daniel capítulo 4 es el único capítulo que un gentil escribió por revelación y por inspiración de la palabra del Señor, lo que en su experiencia personal le ocurrió. Que Nabucodonosor se había convertido en una bestia y él exalza el nombre del Señor. Pero fue un gentil. El único capítulo completo que va a encontrar que fue escrito por un gentil. Ahora, un ejemplo importante o interesante, usted lo podemos ver, vamos a Esdras capítulo 4. Mire lo que ocurrió. Dios utilizó a diferentes personas para escribir su palabra, pero mire estas palabras en lo que ocurrió en Esdras capítulo 4. Recuerden que la reconstrucción del templo y esto se tuvo que detener aproximadamente 20 años con el rey Artajerjes hasta que llegó el siguiente, porque habían dicho que el pueblo de Israel se iba a rebelar. Y bueno, en el contexto del capítulo 4 lo pueden ver. Ahora, mire lo que ocurrió en el capítulo 4, versículo 4. Se detuvo. Entonces mire lo que la historia, más adelante vamos a ver un poquito de historia, porque no solamente podemos ver evidencias en la misma Biblia, sino también en la historia. Ahora léeme lo que dice el versículo 7. Dice que en qué lenguaje. Entonces dice la Biblia, más adelante pueden leerlo esto en su casa. Le hicieron una copia de este lenguaje para que se pudieran entender por todo el pueblo y la obra se detuvo. Por interesante que la Biblia aquí estamos viendo que también tienen su escritura en arameo, no solamente el hebreo y lo que es estamos viendo en la clase del síntesis del Nuevo Testamento lo que eran, por qué razón en el periodo de silencio entre 400 y 450 años, dependiendo del tiempo, se extendió completamente el idioma griego por todo el mundo, tanto que Roma mismo adoptó el idioma griego como un idioma común. ¿Recuerdan cuando Cristo fue crucificado que Pilato escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos? Dice que estaba en 3 lenguas que eran en aquella época: el hebreo, latín y el griego, ¿verdad? Entonces eran lenguas comunes en aquella época, igual que el griego, ¿ok? Entonces eso, un poquito de historia, pero todo esto encierra lo que es la síntesis, saber en su connotación histórica, arqueológica, en la parte teórica y todo lo que la Biblia nos enseña para entender que la Biblia, esto es lo que usted tiene, lo que estamos estudiando, es una veracidad de la misma palabra del Señor. Es revelación, viene del cielo. Dios es el autor. ¿Ve? Que quería una comunión con nosotros. Isaías 46 al 8. Entonces, veo lo que dice: voz que decía da voces. Se repite: ¿qué tengo que decir a voces? Bueno, mire, dice que toda carne es hierba, toda su gloria como
flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Eso es en la naturaleza. Podemos ver esto y entenderlo. Porque mira lo que dice la siguiente palabra. Porque el viento de Jehová sopló en ella, ¿verdad? Y se marchitó. Y se secó la hierba, se marchitó la flor. Pues Jehová sopló en ella. Mira lo que dice, punto y coma. Cierra ese pensamiento. Ciertamente como hierba es el pueblo. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Ahora, ¿qué es lo que permanece? La palabra. La palabra permanece. ¿Por qué? Entendemos que el soplo de Dios, la respiración de Dios. Y Dios mismo la ha preservado a través de todo el tiempo hasta nuestra época y hasta por siempre. Es Dios mismo, porque es su autor. Entonces, se ha visto en la historia que muchos han quemado. Hay tantos, por ejemplo, no me acuerdo, hay una biblioteca, no me acuerdo, creo que en Madrid hay una biblioteca que tiene los escritos de los primeros siglos originales. Son como 10 a 15, no me acuerdo cuánto. Hay una biblioteca que tiene tapada en oro todos los originales. Que mire cómo se ha guardado. No me acuerdo que es en Madrid, pero no me acuerdo cómo se llama la biblioteca. Pero Dios mismo cómo la ha podido preservar, su palabra. Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito acerca de teoría, también vamos a ver las evidencias. Hoy hay 6, pero hoy vamos a profundizar 3. Y la próxima clase vamos a terminar con las otras 3 evidencias. Son 6 evidencias que son fuentes que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Bien, ¿cuáles son? Apúntelo porque voy a estar haciendo preguntas respecto a eso, ¿ok? La primera es las declaraciones de los mismos escritores del Antiguo Testamento. Ellos mismos dijeron, Dios habló, Dios dijo, Jehová dijo. O sea, esas son las mismas declaraciones o las afirmaciones de los mismos autores que dijeron, esto lo ha dicho Dios, esto lo dijo Dios, esto pidió Dios, etc. Lo segundo, el testimonio del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, lo que se declaraba en las Escrituras se está cumpliendo. Era necesario que se cumpliese en las Escrituras. O sea, el mismo Señor Jesucristo daba testimonio de la inspiración como evidencia que era inspirada por Dios. El tercero, lo que se lee en el Nuevo Testamento. Prácticamente un porcentaje muy alto y los más citados son los salmos. Cuando ellos predicaban y hablaban, citaban textos del Antiguo Testamento para una predicación, para una enseñanza. ¿Ok? Entonces eso también es lo que vamos a ver. Cuarto, los descubrimientos de la ciencia. La misma Biblia enseña, y hay textos bíblicos acerca de lo que en la antigüedad suponían algo, pero que la Biblia estaba diciendo que esto era así. Y que luego por los científicos y bueno, a través de la ciencia descubrieron que la Biblia tenía razón. Algo como la tecnología no estaba tan avanzado en aquella época. Luego cuando fue avanzando se descubrió, oh, mira cómo es, pero ya la Biblia decía, hay muchas evidencias de ello. El quinto, los descubrimientos de la arqueología. Eso también vamos a verlo. Hay muchos pasajes en la Biblia que ellos dicen, no, ¿cómo es que eso era posible? Algo que ellos no podían entenderlo en su época. Pero para nosotros, a través de los descubrimientos arqueológicos, a través de excavaciones, sabemos, wow, la Biblia decía la verdad. Bien. Y el sexto, que es el cumplimiento de la profecía. En lo que el Antiguo Testamento, que habla de los preparativos en simbología de lo que iba a ser Cristo. Entonces habla de las profecías de cómo iba a sufrir Cristo. Bueno, se cumplieron y todavía faltan por cumplirse para la venida del Señor Jesucristo. Entonces son evidencias entendibles de eso, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos, pero como les dije, vamos a recalcar las primeras 3.
piensen, analicen, porque les voy a poner unos ejemplos y ustedes me van a decir de estas 6 evidencias a qué se refiere, ¿ok? Bien, lea el ejemplo 1, Lucas 24:44. ¿A qué se refiere? De las 6 evidencias, el testimonio del Señor. ¿Por qué razón? Porque él dice aquí, os hablé estando con vosotros que era necesario que se dice, cumpliese todo lo que está escrito, dice, de mí. O sea, él mismo estaba dando testimonio de la palabra, de lo que se iba a acontecer. Así mismo, hermano Jerónimo, es el testimonio del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a buscar 2 versículos. Por favor, me buscan Isaías 7:14 y alguien, otro hermano, Mateo 1:18 al 21. Y usted me dice a qué se refiere. Isaías 7:14 y Mateo 18, capítulo 1, 18 al 21 los versículos. ¿Bien? ¿Quién inicia? Amén. Mateo 1, 18 al 21. Amén. Entonces, de las 6 evidencias, creo que está clara. ¿A qué se refiere? Amén. Así mismo. El cumplimiento de la profecía. Por eso es que cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, uno puede ver panorama, ¿verdad? Ok, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué razón no está? ¿Bien? Entonces, es una clara evidencia. Vamos al tercer ejemplo. Isaías 40:22. ¿Qué parte lo pondría? Respecto a la fuente de evidencia. Recuerden que antes, hasta la mitología griega hablaba de que la tierra era plana. Es más, algunos que no podían pasar, según la historia, de un lugar a otro porque había un pozo profundo y que ya no podía. Cristóbal Colón dijo, yo sí voy ahí. Se fue de un lado y que iba a dar la vuelta. Entonces, ¿dónde lo pueden poner? Mucho tiempo después entonces se descubrió que sí, la tierra es redonda, pero Isaías 40:22 estaba diciendo que él estaba sentado en el círculo de la tierra. No era figurativamente o en simbología, sino textualmente. La tierra es redonda, no es plana. ¿Verdad? Recuerden que en la antigüedad muchos estos filósofos científicos, cuando ellos decían que algo era así y como la costumbre y la tradición era contraria, muchos morían. ¿Se acuerdan? Creo que fue Galileo que había descubierto algo hasta que él dijo, no es así, no es así. Luego siglos después descubrieron que era verdad lo que estaba diciendo. Después que creo que lo mataron, si no me equivoco. Entonces, esto es muy importante entender que la misma Biblia habla, nos da evidencia de la ciencia. Bien, vamos a la siguiente, el ejemplo número 4, 2 Samuel 23:2 y otro que me busque Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Entonces, ¿dónde lo puedes poner? Como evidencia, de fuente de evidencia. ¿Cuál es? Así ellos mismos dijeron, no, esto no es mi palabra. Esto Jehová dijo, Dios dijo. Eso no viene por mí. ¿Okay? Entonces, muy bien, así mismo es. Las declaraciones de la misma escritura del Antiguo Testamento. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Número 5, Génesis 14, 1 y 2. Y otro me busca Daniel 5:29. Génesis 14, 1 y 2. Daniel 5:29. ¿Cuántos reinos había ahí? 9. Bien, Daniel 5:29. Ahora le explico un poquito. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que era el tercer título del reino. ¿Ok? ¿En qué punto lo pudieran, si saben un poquito de historia, estas evidencias, fuentes de evidencia? Le faltan 2. Así que ya saben que de las 6 opciones ya van 4 que ya están borradas,
que no se va a repetir, pero esta quedan dos. ¿Dónde lo pondría? Sí, allá en el Éufrates. Hicieron ese descubrimiento arqueológico. Hace, creo que un par de años, descubrieron, ¿no? Allá en Israel, aproximadamente esos lugares, una excavación y encontraron prácticamente donde se sacrificaban mucho tiempo antes holocaustos al Señor. ¿De cómo descubrieron? Porque la capa de la tierra, bueno, ellos tienen sus cálculos, ¿no? Ellos más o menos calculan, viene una capa, otra capa, otra capa, o sea que a través del tiempo ha pasado, ellos calculan ese tiempo. Y daba al tiempo de, ¿qué cosa, no? Que daba al tiempo de, ¿se acuerdan? Salem, Melquisedec, que antes de Abraham, para aquella época, se hacía sacrificios en honor a Dios. Recuerda que la Biblia dice que Melquisedec no tenía, no se sabía ni de dónde venía, era una simbología del Señor, y que descubrieron que sí. O sea, recuerden que la Biblia dice que hay un texto que dice, desde entonces comenzaron a adorar a Dios. ¿Con quién? Con Set. ¿Recuerdan? O sea que sí se daban adoraciones a Dios. Bueno, son descubrimientos que se hacen. En Daniel 5:29, gracias hermano Jerónimo, así mismo es, son 9 reinos que se descubrieron en la arqueología, en las excavaciones, que sí dan evidencia, porque ellos decían, miren, ustedes me están diciendo en Génesis 14, estos 9 reinos, y eso no está escrito en ningún lado. Así que lo que la Biblia dice, ustedes están soñando, eso no es verdad. Y cuando hicieron las excavaciones, wow, aquí está la evidencia arqueológica de los nombres y las naciones que estaban, los 9 reinos existieron. Y aquí está textualmente lo que la Biblia estaba diciendo, mencionaba estos reinos. Daniel 5:29 fue algo parecido en el año 1800, un descubrimiento arqueológico. Ellos decían que había una equivocación en Daniel capítulo 5, porque dice aquí que estaba mencionando a Belsasar, y ellos tenían en su historia, en su genealogía, según los escritos, todos los nombres de los reinos de Babilonia y esto, ¿no? Pero no aparecía el nombre de Belsasar. Cuando descubrieron en 1800 aproximadamente, en este siglo, descubrieron unos escritos que Nabino tenía un hijo y que había puesto como gobernador a un nombre que daba Belsasar. Por tanto, dice, tanto así, que mire cómo tan exacta es la palabra de Dios, que dice 5:29, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su collar un collar de oro y proclamar que era ¿qué? El tercero. O sea, no era el segundo, era el tercero. ¿Por qué el tercero? Si supuestamente el rey era Belsasar. Porque se había dado como, todavía no era como el sucesor, y el que más poder tenía en aquella época después de Belsasar era Daniel. Interesante, ¿no? Pueden averiguar un poquito más eso de este descubrimiento arqueológico. Pero gracias, así mismo es el descubrimiento de la arqueología. Entonces, el último ejemplo, 2 Pedro 1:21. Dime, Camilo, ¿qué queda ahí pendiente? ¿Qué evidencia? ¿Qué evidencia? De las 6 evidencias ya dijimos 5, falta una. ¿Qué quedaría pendiente? O sea, ¿qué ejemplo da este versículo respecto a la fuente de evidencia? ¿Cuál sería? ¿Alguien lo ayuda? Lo que se lee en el Nuevo Testamento. Exacto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, o sea, ¿cómo es posible? Es interesante notar. ¿Cómo es posible que todo concuerda? No sé si se han dado cuenta. La Biblia todo concuerda. No se equivoca. No se equivoca. Ahora le voy a hacer, en la segunda vuelta le voy a hacer ¿cómo se dice? 2 talleres que vamos a ver cómo es el autor de un solo pensamiento, y que la unidad en la palabra de Dios es como si fuese un solo bloque.
Es interesante. Es interesante lo que... O sea, yo con esta clase, si usted no está convencido, yo no sé qué más puede hacer. ¿Qué más podemos hacer, hermano Jerónimo? Si no nos convencemos que la misma Biblia es inspirada por Dios y que todo concuerda. ¿Quién puede hacer eso? Y ahora en el taller vamos a ver eso. Que no hay manera lógica en el pensamiento humano de que se pueda crear tanta unidad de un pensamiento de principio a fin. De principio a fin. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir avanzando respecto al tema de la inspiración de la Biblia. Y vamos a ver, como les dije, los tres primeros partes. Son 6. La próxima clase vamos a ver las otras, vamos 3 primero, luego vamos a ver las otras 3 y vamos a profundizar un poco respecto a esto. Bien, según la evidencia de la declaración de los mismos escritores, recuerden que el primero es una fuente de evidencia confiable en el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios. En el Antiguo Testamento, los mismos escritores aparecen más de 3.800 declaraciones que ellos dicen: la palabra de Jehová vino a mí, o dice Jehová. ¿Se acuerdan? Porque hay muchas veces que ustedes pueden encontrar y recalcan que no era que era inspirada por Dios, que sí era inspirada por Dios. Pero mira lo que dice 2 Samuel 23:2. Exacto. Bueno, aquí no era Samuel hablando, ¿no? Pero era David. Pero él dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Y cómo él sabía eso? ¿Me entiendes? ¿Cómo David sabía que era Dios, el Espíritu Santo de Dios, hablando?